Buen día, profesor. Mi nombre es Marco Serván y este es el informe final. Empezaremos con el perfil de la empresa. Entel Perú es una empresa de telecomunicaciones del país que está enfocada a ofrecer soluciones de tecnologías y conectividad. En la base está las telecomunicaciones o conectividad y sobre eso se montan las soluciones cloud para luego montar sobre toda esa infraestructura las soluciones de ciberseguridad que se ofrecen para las empresas de todos los tamaños, ya sean pequeños negocios o grandes corporaciones. En la gerencia de sistemas tenemos a Fernando García como vicepresidente de TI y Operaciones, que le reporta a Alexis Lichi. Debajo de Fernando García tiene una primera plana de jefes, que es el jefe de infraestructura y operaciones, jefe de desarrollo de aplicaciones, jefe de ciberseguridad y cumplimiento, arquitecto empresarial, jefatura de soporte y service desk. El equipo de editor es mi persona, con experiencia en auditoría de sistemas y controles de TI, enfocado con riesgos y evidencias y metodologías con buenas prácticas para la auditoría. Las personas auditadas van a ser el jefe de infraestructura de operaciones, especialistas, analistas y en general todo el área de TI. La metodología que vamos a utilizar es la ISO 19011, que es una norma internacional que establece directrices para auditar sistemas de gestión. Esta establece planificar auditorías internas y externas, gestionar un programa de auditoría, realizar auditorías de manera sistemática y evaluar la competencia de los auditores. Dado que esto no es una norma, no puede ser certificable, sin embargo, las buenas prácticas ayudan para que las auditorías sean mejor y eficientes. A nivel de planificación, tenemos la preparación, que es la solicitud formal de documentación, definición del equipo auditor, elaboración del plan de auditoría. Como segundo punto, evaluación documental, donde la existencia de aprobaciones formales, existen o no, evidenciar esas revisiones periódicas, registro de accesos extraordinarios, o sea, fuera del horario laboral o no, y procedimientos documentados. En el punto 3, el trabajo en campo ha sido de entrevistas al jefe de TI, jefe de infraestructura, administrador de sistemas, administrador de red, responsable de seguridad. Como punto 2, el muestreo de usuarios. Se realizó una selección aleatoria de usuarios para poder ver sus accesos. La validación de los accesos de estos usuarios asignados versus las funciones reales que están definidas en el MOF. Y la revisión de cuentas inactivas. Como punto 3, revisión de logs para identificar si hubo acceso fuera del horario laboral o algunos intentos fallidos o actividades administrativas. Y el punto 4, la identificación de hallazgos para saber cuál es catalogar como no conformidad mayor, no conformidad menor, cuáles son observaciones y oportunidades de mejora. Como procedimientos tenemos la revisión documental, donde se analizaron las políticas y procedimientos, matrices de perfiles, registros de aprobación y bitácoras de acceso o los logs, manuales técnicos y reportes de monitoreo. El objetivo de esto es verificar que existan los controles y cuál ha sido su utilización en el tiempo. Asimismo, las entrevistas estructuradas se realizaron para validar la aplicación de los procedimientos y detectar si es que hubo brechas o no versus lo documentado y lo ejecutado. Para ello, se realizaron las entrevistas en los jefes de TI, administración de sistemas, administrador de red, responsable de ciberseguridad y todo el equipo de TI. De ahí tenemos las pruebas de cumplimiento, donde se selecciona una muestra de usuarios activos para identificar las cuentas privilegiadas, cuáles han sido cuentas dadas de baja durante el periodo auditado. Para ello, se verificó la existencia de aprobación formales, coherencia entre el rol asignado y la función real de las personas o los usuarios, aplicación del principio de mínimo privilegio. También tenemos pruebas técnicas, donde se realizaron los logs de acceso para identificar intentos fallidos reiterativos, acceso fuera del horario laboral, actividades administrativas sin ticket de soporte. Por último, la evaluación de controles que validó la implementación de Multifactor Authenticity o autenticidad de multifactor, políticas de contraseñas, gestión de cuentas inactivas y la segregación de funciones para que uno no sea juez ni parte y pueda estar haciendo modificaciones en el sistema. A continuación vemos el cronograma de auditoría de TI y de ciberseguridad como parte de la vicepresidencia de Fernando. En la semana 1 se hizo el inicio y la planificación, reuniones con la gerencia de TI, presentación de objetivos, solicitud formal de documentación. La semana 2 hicimos la parte de análisis, donde a nivel de reuniones técnicas con los administradores de sistemas, reuniones con responsables de ciberseguridad y análisis preliminar de evidencias recibidas por parte del punto 1. La semana 3, el trabajo en campo, donde se realizaron entrevistas operativas, tanto con el equipo de soporte y de Service Desk, también del equipo de Fernando, validaciones de muestras de usuario, revisión de logs, pruebas de control de ambientes productivos y de pruebas, y por último, la semana 4, el cierre, que es la consolidación de hallazgos, reunión de cierre con la gerencia de TI, presentación preliminar de resultados y la validación de observaciones antes del informe final. A nivel de evaluación de resultados, encontramos dos conformidades, tanto mayores o menores u observaciones. Para ello se evaluaron ciertos controles. Políticas de acceso, se tiene un buen diseño, está implementado de manera parcial, la efectividad es media
pero el nivel es alto y por ende se ha clasificado como no conformidad mayor. Tenemos baja de usuarios, un buen diseño, la implementación es parcial, la efectividad es media y el nivel de riesgo es moderado. Clasificación, conformidad. El MFA o Multifactor Authenticity, si se tiene nivel de diseño, su implementación es parcial y la efectividad es media, por ende el nivel de riesgo es moderado y da una conformidad. Revisión trimestral, se tiene el diseño, sí, la implementación es parcial, la efectividad es media, nivel de riesgo moderado y la catalogamos como no conformidad menor. La segregación de funciones o el SOT, el diseño sí existe, implementación es parcial, efectividad media, nivel de riesgo alto y es una no conformidad mayor porque no pueden haber personas que estén cumpliendo las mismas funciones en diferentes áreas. Gestión de VPNs, para acceso, el diseño sí existe, la implementación es parcial, la efectividad es media, el nivel de riesgo moderado. Esto está catalogado como una observación. Logs y seguridad, diseño sí, implementación parcial, efectividad media y es un riesgo alto. Y por ende es una no conformidad mayor. Cuentas privilegiadas, relación de contraseña, acceso a proveedores, ambos tienen un correcto diseño, la implementación es parcial, la efectividad es media, pero el nivel de riesgo tanto para cuentas privilegiadas y rotación de contraseñas es moderado, por ende se concluye como conformidad u observación. Sin embargo, el acceso a proveedores es una no conformidad mayor por el nivel de riesgo que se involucra. A nivel de reportes de auditoría, el proceso o el área evaluada ha sido gestión de accesos. Se evaluó la asignación y eliminación de usuarios. Lo que se identificó fue que hubo usuarios activos sin vínculo laboral vigente que impacta dentro de la norma o el estándar de referencia, que es el COVID 2019 DCS05 y la ISO 27001 de seguridad de información. El riesgo asociado es que los accesos no autorizados y posible fuga de información de estas personas que ya no tienen vínculo laboral. La recomendación es implementar una integración automática entre recursos humanos y el directorio activo para revisiones mensuales de cuentas activas e inactivas. Control de privilegios es que se evaluó asignación de roles administrativos, hallazgos identificados, perfiles con privilegios excesivos respecto a funciones reales, la norma estándar de referencia que nos afecta, la ISO 27001, la A912 y la A923. El riesgo asociado es la manipulación indebida de datos críticos. ¿Cuál es la recomendación? Aplicar el principio de mínimo privilegio y matriz formal de segregación de funciones. El monitoreo de accesos, revisión de logs y trazabilidad, logs almacenados sin evidencia de revisión periódica, es lo que se identificó. En la norma que hace referencia, la ISO 27001, la A1241, y el riesgo asociado a la detección tardía de incidentes de seguridad. Recomendación, establecer procedimientos formales de revisión semanal de logs con registro documentado para poder darle trazabilidad y que sirva de evidencia. Siguiente proceso, cuentas privilegiadas, que se evaluó gestión de accesos administrativos. El hallazgo fue que hubo cuentas privilegiadas sin recertificación periódica. La norma que afecta en la COVID 2019, que es el framework DSS 05.04. El riesgo asociado es escalamiento indebido de privilegios. Y la recomendación es implementar recertificaciones trimestrales de cuentas privilegiadas. El proceso de autenticación se evaluó los controles de autentificación del MFA. Lo que se halló fue que el MFA aplicado solo parcialmente a usuarios críticos cuando deberían ser para toda la compañía. La norma o estándar es la ISO 27001 y la A9.4.2. El riesgo asociado es compromiso de credenciales. Recomendación, extender el MFA obligatorio a todos los accesos administrativos y remotos. Por último, segregación de funciones o el SOT, que se evaluó la separación de las responsabilidades dentro de las áreas. Hayamos identificado conflicto de funciones entre el equipo de desarrollo y de producción, el estándar de referencia, la ISO 27001 A.6.1.2 y el riesgo asociado son las integraciones no autorizadas en producción. ¿Cuál es la recomendación? Establecer controles formales de segregación de revisión independiente. Por último, tenemos gestión de bajas, que se evaluó la revocación de oportunidad de accesos. El hallazgo es que hubo retraso en la desactivación de usuarios desvinculados y afecta a la norma ISO 27001 A926. El riesgo asociado es el uso indebido de cuentas inactivas. La recomendación es automatizar estas bajas en menos de 24 horas posteriores a la desvinculación. Gestión de accesos remotos, que se evaluó los accesos vía VPN y proveedores, y el hallazgo identificado son proveedores con acceso permanente sin limitación temporal. La norma estándar de referencia, la ISO 27001, la A.9.1.1, y el riesgo asociado son accesos externos no controlados, y la recomendación es implementar accesos temporales con caducidad automática, para que el equipo no se olvide de darle de baja estos accesos. Revisión de perfiles, que se evaluó la separación de la actualización de matriz de roles, hay identificado matrices de perfiles desactualizadas,
La norma o el estándar de referencia que es COVID 2019, el APO 13, y riesgos asociados de controles inconsistentes. Recomendación: actualizar y formalizar matriz de perfiles aprobada por gerencia. Y por último, la documentación TI, formalización de políticas, hallazgo identificado, procedimiento de gestión de accesos no autorizados. La norma es la ISO 27001, la A.5.1.1. El riesgo asociado es la aplicación inconsistente de controles y la recomendación es actualizar y difundir políticas oficial con aprobación desde la alta dirección y de la vicepresidencia. La propuesta de levantamiento de información fue recomendación, procedimiento formal de revisión de acceso. La descripción es certificación trimestral de accesos. ¿Cuáles son los controles y opciones claves? Validar los usuarios activos por jefe de área, revisión de cuentas privilegiadas, evidencia de aprobación o revocación, registro firmado digitalmente, mínimo privilegio, segregación de funciones, alertas cuentas inactivas mayores a 30 días y bloqueo sin recertificación. Esta frecuencia tiene que ser trimestral y la evidencia tiene que ser documentada para registrar de manera consolidada lo que se ha realizado. Otra información es automatizar altas y bajas de usuarios, como descripción de la integración entre recursos humanos y el directorio activo. ¿Qué control se generaría? Activar accesos tras aprobación formal, revocar accesos en menos de 24 horas tras la vinculación y reducir la intervención manual, ¿no? Esta frecuencia no aplicaría y la evidencia no especifica porque es un control automático. Como recomendación, también tenemos la gestión de cuentas privilegiadas, la descripción, controles especializados. Como controles tenemos las credenciales temporales, registro de sesiones, autenticación de multifactor, vencimiento automático, aprobaciones independientes, roles administrativos. La evidencia sería evidencia verificable de aprobación. Monitoreos y revisión de logs, la descripción del procedimiento estructurado y documentado para tener los controles de revisión semanal de eventos críticos, acceso periodo de horario, análisis de intentos fallidos, reporte mensual de gerencia de TI. ¿Cuál es la frecuencia? Esta frecuencia debería ser bien semanal y mensual. La evidencia es el reporte mensual consolidado. Accesos remotos y de proveedores, la descripción: regular y limitar acceso de terceros, controles, accesos temporales, expiración automática, automatización formal, autenticación multifactor, monitoreo de sesiones, inventario autorizado y revisiones semestrales. ¿Cuál es la frecuencia? Tendría que ser semestral y la evidencia es el inventario utilizado de proveedores. Política de gestión de accesos, la descripción es actualizar y formalizar la política. Controles, roles y responsabilidades definidos, procedimientos de altas, bajas y modificaciones, lineamientos de segregación de funciones, frecuencia, revisión y monitoreo, sanciones ante incumplimiento. ¿Cuál es la frecuencia? No aplica y la evidencia no especificado. Los plazos de ejecución se han priorizado de lo más alto a lo más estratégico. A nivel alto debería ser un plazo un corto tiempo, entre 0 y 30 días, para realizar los hallazgos que puedan generar los accesos no autorizados, inmediatos o incidentes críticos. ¿Cuáles son las acciones acá? La revocación inmediata de cuentas de ex colaboradores, revisión extraordinaria de cuentas privilegiadas, implementación obligatoria del multifactor de autenticación con accesos administrativos, bloqueo de accesos remotos sin autorización formal vigente. ¿Para qué? Para que se mitiguen los riesgos críticos de acceso indebido, fuga de información y manipulación no autorizada de sistemas productivos. El responsable sugerido sería el jefe de la infraestructura y el responsable de ciberseguridad. Como prioridad media, en un plazo de 31 a 60 días, la descripción sería las mejoras estructurales que fortalecen el control continuo de los procesos. ¿Cuáles serían las acciones? Implementar procedimiento formal de recertificación trimestral de accesos, diseñar y aprobar matriz formal de segregación de funciones, formalizar procedimientos documentados de revisión periódica de logs, regular accesos de proveedores con vencimiento automático. ¿Para qué? De esta manera vamos a reducir significativamente el riesgo residual y mejorar la gobernanza del proceso. El responsable sugerido sería el gerente de TI o el vicepresidente de TI, el oficial de seguridad de información o de cumplimiento. Y por último, el nivel de prioridad estratégico, que tiene un plazo un poco más extenso, entre 61 y 90 días, para las mejoras estructurales de mayor complejidad tecnológica o de inversión. Por ejemplo, algunas acciones serían la integración automática entre el sistema de recursos humanos y el directorio activo, la evaluación de implementación de soluciones PAM, actualización integral de la política de gestión de accesos, capacitación formal del personal sobre control de accesos. Esto debido a que elevan el nivel de madurez del proceso y reducen la dependencia de controles manuales. ¿Quién es el responsable sugerido? La vicepresidencia de TI y de operaciones. Gracias.